Quiero esta mañana profundizar en algo que hemos venido conversando en otras ocasiones. ¿Escuchan bien o no? ¿Sí? En algo que hemos venido conversando en otra ocasión y tiene que ver con parte de lo que el Señor ha estado hablándonos a inicio de este año, que se conecta con poder examinar en nuestro corazón cualquier rasgo o cualquier forma en la que la influencia del carácter de Esaú tiene que ser removido de nosotros. Estamos en un tiempo de remoción. Amén. Estamos en un tiempo donde el Señor está quitando fundamentos incorrectos y está estableciendo fundamentos sólidos, firmes, en la piedra preciosa, la roca angular, firme, que es Cristo mismo. ¿Sí? Y para eso el Señor nos ha venido hablando ya durante muchos años de esta parábola profética que es Jacob, ¿cierto? Chile como Jacob. Y tú eres Chile. ¿Sí? No es sencillamente algo etéreo. Cuando Dios ve a una persona, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando Dios ve a Abraham, ve en él una nación. ¿Sí? Entonces, cada vez que Dios te está mirando, no solamente está mirando tu vida, tu persona, Él está mirando una generación que sale desde ti, tus hijos, los hijos de tus hijos. Y también el Señor, que tiene esa perspectiva tan eterna y grande que nosotros necesitamos también desarrollar, está mirando una ciudad, está mirando una nación. Entonces Dios mira a Abraham y dice, ahí va Israel. ¿Ah? Ahí está, ahí hay una nación que se multiplicará, y aún, no solo en términos físicos, sino que también en términos proféticos, como los hijos de la fe más tarde serían llamados hijos también de Abraham. Se multiplican como la arena, como las estrellas. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios también muchas veces ministra al país a través de nosotros. Pero qué loco, pero veamos la historia de los profetas. Como Dios tomaba a Ezequiel, le decía, duerme para un lado, durante tantos días, duerme hacia allá, come estiércol, porque así está mi nación, así está la tierra. A Oseas, qué terrible Oseas, ¿cierto? Que Dios lo hace casarse con una prostituta, y el Señor hace una parábola profética de la vida de ese hombre. Entonces, cuando decimos que somos un pueblo profético, no es un lema, no es sencillamente algo que suena marquetero. Cuando decimos que somos un pueblo profético, es un pueblo que Dios está ministrando para poner su voz no solo en nosotros, sino que también hablarle a un país, hablarle a una nación. Entonces, en ese sentido, muchas veces el Señor ha hablado a través de distintos ministros del Señor de cómo Chile ha sido visto como un Jacob. Y en eso nosotros necesitamos también limpiarnos de las cosas que están mal en Jacob, la trampa, etc. Y también poder avanzar en el diseño correcto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tomando esta parábola, hemos seguido profundizando en poder limpiarnos de muchas de estas influencias. ¿Ya? Ustedes saben la pelea constante que existía desde el vientre entre Jacob y Esaú. Los gemelos que nacen de Rebeca. Los gemelos que son criados en un ambiente donde ellos compiten por quién sale primero. Por ser aprobado, por ser amado, por no ser rechazado. Entonces, hemos recibido del Señor reexaminar esta historia. Y a la luz del reexaminar la vida de Jacob y la vida de Esaú, ver nuestros corazones. Vernos a nosotros mismos y también ver a la nación. ¿Amén? ¿Están acá? Entonces, vamos hoy día a hablar un poquito de algunas cosas que yo fui preguntándole al Señor y que tienen que ver con Esaú. Y que yo quiero pedirte que, insisto, no solamente lo analices o lo recibas de forma intelectual o como mero conocimiento, sino procésalo en tu espíritu. ¿Sí? Y al mismo tiempo veamos algún símil con lo que está a nuestro alrededor. Bueno, yo puse de la casa a la casa. De la casa a la casa.
Dios es un Dios de familia. Todo lo que el Señor va a comenzar en una nación, lo inicia primero en una casa. ¿Sí? Es tan impresionante cómo están reunidos, ¿cierto?, la iglesia primitiva en Hechos, en el libro de Hechos. Que uno ve los movimientos que se dan ahí, en lo íntimo. Cómo el Señor, antes de exponer algo grande o un diseño que va a tocar una nación entera, se preocupa de poder ver el estado de una familia. Y déjeme decir lo siguiente, a veces las familias en la Escritura no son muy apegadas al diseño original, por el contrario, son muy disfuncionales. Imagínense después Jacob cuando es padre con sus hijos. ¿Para qué decir David? El diseño de familia que tiene David es complicado, es disfuncional. Y nosotros vemos en la vida de Esaú y Jacob también problemáticas graves en la casa. Problemáticas, por ejemplo, donde hay favoritismo muy marcado. Más adelante yo se los voy a señalar con la Escritura. Pero, por ejemplo, Jacob fue muy amado por su mamá y Esaú fue amado por su papá. Pero ¿por qué se daban esas características? La Biblia dice que Isaac amaba a Esaú por la comida que le hacía, por los guisados que le preparaba, entre otras cosas. A largo plazo vamos a ver que un hombre que había sido llamado como en este caso Esaú, a guardar parte de su primogenitura y por tanto guardar una casa, guardar una generación, terminó como un cazador y terminó siendo aborrecido por el plan o el proyecto que Dios tenía para una generación entera. Esaú, de las primeras cosas que nosotros ya hemos hablado, y que las pongo en un inicio porque ya las hemos mencionado, es que Esaú busca lo suyo, desprecia los privilegios espirituales, intercambiándolos por bienes vanos, un guisado, o un plato de lentejas, como más tarde habla Pablo, y termina no apreciando algo tan valioso como la primogenitura, no tomando el peso que esto termina creando en él, o más bien dicho, reaccionando así por causa de diversas raíces de amarguras que estaban en su corazón. Entonces, de acuerdo a lo que aparece en el libro de Hebreos capítulo 12, 15, dice lo siguiente: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La otra vez que me tocó ministrar, yo hablé específicamente de la amargura, ¿se acuerdan? Hablamos específicamente de la amargura, pero seguí buceando, preguntándole al Señor algunas otras cosas, y hay algo más grande que eso, hay algo que tiene que ver con un lazo. La amargura es parte de, y eso quiero explicar esta mañana. Lo que sí llama mucho la atención es que en el libro de Hebreos, que es un libro que estudiamos durante el año pasado, y es un libro actual para nosotros como iglesia, o sea, no digo que los demás no sean vigentes ni importantes, pero hay mucho de lo que el Señor está hablando a la iglesia en este tiempo que aparece y está presente en el libro de Hebreos. Sale la figura de Esaú. Y la figura de Esaú conectada ¿a qué? A dejar de alcanzar la gracia de Dios por causa de la amargura, por causa de las raíces de amargura que van brotando y generan contaminación. Pero además el autor de Hebreos dice en el verso 16, en un perfil, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura. Yo dije hace un tiempo atrás, me tocó estar, les contaba la otra vez, en un lugar muy duro, quizás el más
el más impactante en el que he podido estar en Sudamérica, donde nos tocó ver cómo los papás vendían a sus niños, a sus niñas, para ser prostituidos. Cuando estábamos en ese lugar, sentimos una ira. Yo me airé en mi espíritu. Y quería orar como los cebedeos, ¿se acuerdan? Señor, que descienda fuego, que caiga un rayo. Porque qué duro es ver que alguien vende algo tan valioso como su herencia. Qué fuerte eso. Que no te importe, que no haya ningún límite ético, ni siquiera un límite en la conciencia, en el corazón, que no queden esos límites al punto de generar una transacción con tus hijos, con tus generaciones. Yo creo que eso Dios estaba viendo en Esaú. Llegar a un punto de decir, no me interesan el proyecto de Dios para mis generaciones. Y eso a Dios le ofendió, porque vendió su primogenitura. Vendió la legalidad que él tenía para poder, insisto, proyectar un propósito eterno. ¿Qué es lo que hace que el corazón de un hombre, de una mujer, llegue a vender algo que Dios te ha entregado? Nunca pongas en venta los dones. Nunca pongas en venta las gracias que Dios ha puesto en cada uno. A eso la Biblia le llama mercaderes, asalariados. Y Esaú prefirió dejar de caminar en la estatura de un hijo por negociar, por generar contrataciones, como Lucifer, contrataciones. Y entre comillas, asegurar algo momentáneo, saciar su hambre del momento. Y así muchas veces reaccionamos sin el entendimiento y la profundización de lo que significa el día a día con el Señor. A veces tomamos decisiones que son contrataciones. Oye, no, si aquí arreglémonos, tranquilo, en el trabajo, ¿no? Arreglémonos acá, vamos. Total, nadie se va a dar cuenta. ¿Ah? Y no te das cuenta que estás firmando una contratación en tu corazón. O cuando rompiste un límite y ya la compañera de trabajo o la persona que está a tu lado ya no la empiezas a mirar como la compañera de trabajo, sino que tu corazón se conectó a esa persona y empezó a generarse un lazo. Pronto, en algún minuto, eso va a llegar a ser una contratación y más tarde un pacto. Entonces, no quiero generar un clima de terror, pero sí quiero decirle esto. En un día cotidiano, como cualquier otro día, Isaac despierta y dice: oye, Esaú, ¿por qué no te voy a buscar un par de cabritos, una ovejita? Y me hacía un buen guisado y después de hacer, vamos a decir, un asado. ¿Ah? Me hacía un buen asado, una buena comida, para yo después bendecirte. ¿Ah? Jacob estaba ahí atento. Y estaba atento a cómo funcionaba esa dinámica. Y en un cualquier día, Jacob, tramposo, engañador, porque así lo era, logra quitarle la relevancia o logra manipular también a Esaú. Y él entrega su primogenitura porque un día, con mucho trabajo, le dio hambre. Y generó una contratación, una negociación que le costó muy caro, ¿ah? Que le costó un propósito multigeneracional. Yo siempre digo esto, pero no da lo mismo las decisiones que tomamos día a día.
tus decisiones, o sea, la vida es la suma de tus decisiones. La vida es la suma de lo que decidimos. Y en eso, ¿qué es lo que le vamos preguntando al Señor? Entonces, en ese minuto, esa es una pintura del 1627, un pintor flamenco, Hendrik ter Bruggen, que él trató de reflejar eso. Me gustó porque los muestra primero, son gemelos, son como parecidos, aunque este tiene que haber sido más peludo, porque Esaú era más velludo, más barbón, así, ¿no? Y haciendo esa negociación. Bueno, yo quiero hoy día que podamos ver un poco cómo funciona lo que está en el corazón de Esaú, ¿no? Y que podamos examinarlo, podamos pesar esto en base a lo que yo les voy a comentar. Hay algunas características en la simiente de Esaú. Dios ha puesto una simiente en cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos nacido de nuevo? ¿Amén? Hemos nacido del agua, del Espíritu, hemos nacido del Padre. Somos gente que ha nacido de Él. Y por tanto hay una simiente en nosotros, que es la simiente de Cristo. Y encontramos una guerra de simiente. Dentro de eso está lo que podríamos decir la simiente de Esaú. Esaú era un cazador, como Nimrod. Esaú más tarde va a engendrar un sistema espiritual que se llama Edom, que está muy asociado a la inmoralidad. Los edomitas lograron pervertir a tal nivel al pueblo de Israel con su hechicería, que ellos también logran desarrollar un sistema astrológico muy importante, como los mayas, por ejemplo. Entonces ellos tenían un sistema de gobierno espiritual que se basaba yo diría, en dos cosas muy fuertemente, los edomitas: en la inmoralidad, esto según la Escritura, y también en poder ver los astros y hechizar y profetizar de las tinieblas en base a lo que bajaban del segundo cielo. Esaú, vamos a ver que manifiesta, por ejemplo, la poligamia y la inmoralidad. Isaac era polígamo, ¿no? ¿Cuántas esposas tuvo Isaac? Una. Isaac era parte de la restauración del diseño de Dios. Acuérdense que Abraham era una transición. Abraham venía de Ur, de los caldeos. Y en eso cometió algunos, no me río, perdón, es serio, cometió algunos errores y establece un diseño que más tarde se fortalece en Isaac, que es, ¿qué le dice? O sea, de hecho Isaac hasta le encuentran la esposa. O sea, él iba con el GPS Isaac, y a donde tenía que llegar, oh, Rebeca, sí eres tú, y empieza la señal, amén. Bueno, un día vamos a hablar más de eso en profundidad. Pero en Isaac estaba siendo restaurada, por ejemplo, un diseño del matrimonio. Cuestión que no pasa, este caso con Esaú, y más tarde más fuerte también, se rompe el tema con Jacob. Pero Esaú es descarado, porque Esaú se va a mezclar con ismaelitas, hititas, cananitas. Esaú tiene, si podemos decir, un pequeño árbol genealógico, y desde ahí nosotros poder de a poquito generar un examen a qué es lo que está funcionando con Esaú. Por ejemplo, vamos a ver que se casa con Judith, que es hitita, Ada, hitita, Aholibama, de los heveos, y también Basemat, que también tiene otro nombre, Majerat, si no me equivoco, que es hija de Ismael. ¿Ya? Esaú incluso va a ser más tarde el abuelo de Amalek, que fue un enemigo declarado de Israel. A Esaú más tarde ya no se le va a llamar Esaú, sino que también su sobrenombre va a ser Edom. ¿Ya? Entonces, en base a lo que yo estoy comentando y preguntando al Señor, yo vi que había un lazo en Esaú que no solo tiene que ver con la raíz de amargura, sino que habían otras etapas en su vida que habían sido muy
fuerte y que eran parte de un ciclo o de un lazo, ¿ya? Es decir, de características o patrones que están en la vida de Esaú y que vamos a ver que de alguna forma van a marcar su historia. Entonces, lo primero que uno ve, como les decía, es la orfandad. Tanto Jacob como Esaú tuvieron fuertes problemas de disfuncionalidad con sus padres. Cuestión que le afectó a la hora de desarrollar su identidad. Génesis 25-28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo le preguntaba a mi esposa cuando estaba preparando esto, ¿cómo se puede dar esto? Es fuerte porque a los que tenemos la bendición de ser papá, tratamos de esforzarnos para que nuestros hijos puedan ver que les amamos de igual manera, cada uno con su forma de ser distinta, pero con una fuente de amor abundante de parte de los padres, de parte del amor que viene del Señor y que podemos entregar a ellos. Pero qué fuerte es sentir que tu papá no te quiere. Y eso le pasó a Jacob. Jacob todo el tiempo se esforzaba para parecerse a Esaú. Se ponía incluso sus pieles cuando lo tocaba Jacob, cuando estaba un poquito, o sea, Isaac cuando ya estaba un poquito ciego, sí, peludito. Y se vestía de pieles, trataba de ser, siendo influenciado por su mamá, además, teniendo un fuerte matriarcado Jacob sobre su vida. Y por contraparte, Esaú, que es más bien, yo diría, amado por conveniencia, ¿no? A lo mejor. Pero aquí la palabra dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Porque comía de lo que él le traía. Entonces, hay un problema fuerte en el corazón tanto de Esaú como de Jacob. Y tiene que ver con la orfandad. Tiene que ver con sentirse desprovisto de ese amor que se requiere tanto del papá o la mamá. El papá y la mamá son quienes desarrollan o quienes establecen la base para la identidad de un niño o de una generación. ¿Sí? Tenemos hoy día problemas graves porque los papás no transmiten una identidad. Los papás, hoy día me refiero a Chile, la generación que nos toca enfrentar, vemos papás que más bien son asistencialistas, es decir, asisten con recursos, pero no, espiritualmente no son referentes muchas veces. No logran guiar al niño en su camino. Porque eso es un trabajo duro, fuerte. O sea, tienes que meterte con Dios para poder, como dice el Salmo 139, están escritos todos los días nuestros en el libro del Padre. Entonces, la labor de los papás es que eso, insisto, lo hemos enseñado, pero la labor de los papás es que ese libro se abra y saber qué Dios dice de mis hijos. Más tarde, Isaac les va a profetizar. Jacob va a terminar también después profetizando sobre sus hijos y hablando un destino sobre ellos. Pero en este minuto yo veía un conflicto en sus corazones y tiene que ver con la orfandad. O sea, insisto, hay un problema grave en Jacob y en Esaú, y es que crecen en un ambiente donde uno se siente amado por el papá y a veces porque si le traigo la comida que quiere o no, y otro definitivamente no se siente amado por su papá y es más amado por su madre, logrando también crear una estructura que le va a pasar la cuenta también a Jacob con los consejos: ándate donde Labán. O sea, para Jacob en un minuto pesó más la voz de su mamá Rebeca diciéndole: ándate allá, escóndete con Labán, y quedó cautivo por 14 años allí, más que depender de la voz del Señor, aun cuando había todo un proceso en él, que él iba a vivir para ser libre. Entonces, la orfandad es un problema que enfrentamos hoy, y no únicamente le tocó vivir a Esaú y a Jacob, sino lo enfrentamos hoy porque en nuestras vidas hay una escasez de la impartición de la paternidad de Dios.
Y digo la paternidad de Dios, no la paternidad de un hombre. Ya me voy a meter nomás en este tema. Había una moda muy fuerte donde quizás a los pastores, a los apóstoles, profetas se les llama padre. Yo creo más lo que dice la palabra en relación a Jesús, que dicen solo hay un padre. ¿Sí? Solo hay un padre y es tu Padre celestial. Si Timoteo le decía a Pablo, papá, bueno, problema de él. Y también yo entiendo que Pablo sintiera como hijo a muchos de ellos. ¿Sí? Lo mismo Juan. Porque chuta que les costó, que fue duro. Yo también lo digo públicamente, por ejemplo, la Sarita, la Saray, la Maca, para mí son como hijitas. Porque la he visto desde los 10 años, pero no le ando diciendo, díganme padre, por favor. Hija, yo soy tu padre. Entonces escucha esto, ha habido una distorsión de la figura de Dios como padre, queriendo volver a la paternidad. ¿Sí? O sea, hemos identificado que la orfandad es un problema transversal. Y en Chile es un problema crónico y grave. País de los guasos, de los guachos. Pero escucha, no es en un hombre. Ni siquiera Esaú, por más que se volviera Isaac, iba a ser sano totalmente. Necesitaba volverse a Dios como padre. ¿Sí? Entonces, yo quiero derribar esta mañana ese desdibujamiento o esa idea torcida de que un hombre, un ministro de Dios, es un padre. Hay un padre. Él es nuestro Abba, Él es nuestra fuente. Amén. Nosotros somos hermanos. Pero hay uno que es padre, sobre todo nosotros. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos que las generaciones que vienen sean sanas, necesitamos derribar la orfandad. Amén. Necesitamos sacar esos sellos de orfandad en nuestro corazón, de no sentirnos amados, de no sentirnos aceptados, de no sentirnos aprobados por Dios. Y el problema es que muchas veces reemplazamos a nuestros padres naturales por nuestros, entre comillas, padres que son los ministros, y es el mismo problema. Ellos no te lo van a resolver. Hay una fuente de la cual emana la vida, de la cual sale la identidad, que es Dios Padre, que a través de Cristo mismo. O sea, ¿cuál es la mejor manera de conocerte? Conociendo al Señor como Padre. Tú puedes conocerte a ti en tu espíritu, viéndole a Él, de espíritu a espíritu. La palabra en Romanos dice que Él conoce lo más profundo del espíritu de Dios, del Padre, el espíritu de Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu, a través de la sangre del Hijo, se conecta a la fuente eterna que es Dios Abba, es Abba Padre, podemos saber quiénes somos. Y entonces se resuelven muchos problemas en nosotros. Jacob no sabía lo que era. Jacob no sabía las palabras que habían sobre él. Y entonces todo el tiempo compitió. Y Esaú compitió ¿para qué? Para aplastarlo, para no darle lugar. Y ese síndrome está muy arraigado en Chile. Ese síndrome ha estado muy arraigado en la iglesia chilena. Es parte de ese ADN de Esaú. ¿Sí? Entonces, más fuertemente, o sea, imagínense esto, Jacob siendo entrenado por su mamá, por los consejos de su mamá, insta a Esaú a vender su primogenitura. Esaú fue totalmente desheredado y también quedó marcado por la orfandad. Pero al mismo tiempo, escuchen, no es solo la responsabilidad de este caso de Rebeca o de Jacob. Esaú tenía que tomar una decisión. O sea, ¿cómo se le ocurre vender su primogenitura? Algo también pasó en su corazón.
Y eso quiero mostrarles. Sí. Quiero hacer señalar algo importante en lo que está compartiendo Javier en este punto acerca de los padres. Últimamente hemos visto nosotros lo que comentaba Javier, que los apóstoles, los ministros hacen que sus personas que están bajo su autoridad o bajo su cobertura les llamen papá. Me ha tocado estar sentado en la mesa con pastores compartiendo y ver cómo ellos se conectan a esta paternidad que le ofrecen estos ministros del Señor, donde se da una dinámica de amor, se da una dinámica bien particular, donde es muy complejo discernir, en este caso para ellos, cuál es el verdadero espíritu que se está moviendo detrás de esto, porque no conocen la palabra. O sea, si conocieran o si hubieran prestado atención a este punto donde el Señor Jesús dice: a nadie llaméis Padre. Un pastor no le diría a otro pastor o a otro apóstol o a otro ministro Padre. Yo no llamaría, yo como hijo, no llamaría a cualquier persona padre, por muy relacionado, vinculado que yo esté, por ejemplo, con Javier, y vea en él una paternidad. Solamente por lo que dijo Jesús, yo no le diría padre. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Pero también lo que mencionaba Javier, creo que es vital y es importante para los que ya somos padres, entender cuál es mi función como papá. Si bien mi hijo a mí me dice papá y me abraza y es el diseño de Dios y está en lo correcto, en algún momento yo tengo que lograr que mi hijo, que salió de mis lomos, él se conecte con su padre. Y yo he visto que en la iglesia, en nuestra vida, más aún en la gente que no conoce al Señor, es una tarea muy compleja. Hay líneas que se cruzan entre la una y la otra, donde uno pierde el control literalmente en ser efectivos en esta tarea. Ahora, en esto quiero señalar que el papá de Isaac y Esaú, el papá de Esaú y Jacob, falló porque cuando Jacob se encuentra con el Señor, en esa conversación que ellos tienen, y él finalmente le dice: mira, si tú me bendices, yo te voy a entregar el diezmo. Jacob hace una declaración que desnudan a Isaac como papá. Jacob le va a decir: si tú me bendices, tú vas a ser mi Dios. Tú que eres el Dios de mi padre, vas a ser mi Dios. Esta misma declaración la va a decir Isaac respecto de Abraham. Él va a jurar en algún momento y dice: yo te juro por el temor de mi padre. Él no le dice: yo te voy a jurar por Jehová de los ejércitos, que también es mi temor. Yo te juro por el temor de mi padre. Entonces, aquí, Javier, creo que es importante solamente en este tema de la paternidad, porque nosotros que hemos sido parte de un sistema religioso, la religión te suelta una falsa paternidad. Y nosotros también, que estamos carentes de paternidad, andamos buscando que alguien nos apapache. O sea, porque es rico que te digan: no, hijito, mira, tú esto, lo otro, tú lo haces bien, échale para adelante. Y nosotros nos conectamos, nuestro corazón se conecta muy fácilmente a esta estructura. Pero también, por otro lado, como padres, creo que nuestra tarea es, en algún momento,
y en lo posible desde que ellos son más chiquititos, porque va a costar menos después, conectar a nuestros hijos con el Padre que es el Padre Celestial. Nosotros vamos a partir a la presencia del Señor y si este tema en ellos no está solucionado, ellos van a ver a su pastor como su papá y luego cuando ellos quizás sean ministros van a ver a la autoridad como su papá y así sustantivamente. Gracias, muchas gracias, Franquito. Yo creo que es muy importante lo que dice Franco porque si Dios te entrega hijos es para que de alguna manera ellos puedan amplificar la imagen de Dios, la gloria de Dios en medio de una generación. Los hijos son expansión, los hijos son crecimiento y por lo tanto es clave que nosotros podamos ver las estrategias y bajar los diseños para este momento, en avanzar en ese punto. Pero creo que la iglesia se encuentra también en esa contradicción y en esa tensión muchas veces, porque tratando de ser sanos de la orfandad, se buscan paternidades erradas o conceptos de paternidad que están torcidos. Solo para que lo tengan como referencia, Mateo 23:9. Ahí el Señor dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Es tajante, no hay ninguna interpretación que hacerle, muy claro. No llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra. Entonces, yo quería seguir profundizando en este punto. Miren lo que pasa en el corazón de Esaú por causa de la orfandad. Esaú, en contra del consejo de su padre, toma a Mahalat, hija de Ismael, como esposa. Génesis 28:6-9 dice: y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, que significa enfermedad o debilidad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. O sea, es muy fuerte lo que pasa en su corazón, porque ve la bendición de Isaac sobre Jacob, anda, le dice, toma mujer, pero ojo, de las hijas de Canaán, de las ismaelitas, no tomes. Y hace todo lo contrario. ¿Se han dado cuenta esa gente que ha sido, no? Oye, pero hermano, no tome esa decisión, anda por allá. No, hacen todo lo contrario. Esa es una expresión de la orfandad. Ese nivel de rebelión. Sin padre, sin Dios, ni ley. La orfandad es un espíritu que lleva a la gente a caminar sin ningún límite. Y en un espíritu de rebelión muy fuerte. Entonces, a mí me impacta cómo Esaú, escuchen, no solo le da lo mismo su primogenitura, sino que además después le da lo mismo las órdenes de su papá, en términos de quién casarse. La segunda decisión más importante en tu vida, aunque no sé si decir decisión, que es nacer del Señor, ser salvo, entrar en el reino, que creo que es lo más importante en nuestra vida. Después de eso, yo creo que lo segundo más importante es con quién tú te casas. Con quién tú te vas a aliar en un pacto eterno. Eso va a definir mucho del propósito de Dios. Entonces no es algo al azar. No debe ser un tema tabú en la iglesia. Hablar de matrimonio, hablar de sexualidad, hablar de pacto. De hecho, nosotros creemos que es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque Dios construye en la medida, Dios edifica en la medida de que Él va manifestando el diseño de origen, que es un matrimonio,
que es una familia, después una comunidad, después una ciudad y una nación. O sea, todo lo que pasa en la escala micro va a repercutir en lo macro. Entonces, no da lo mismo con quién usted se case. No da lo mismo para nada. Y acá se estaba burlando. Esaú se burló de sus papás por la orfandad que había en su corazón. La orfandad te lleva a tomar pactos incorrectos. Te lleva a quebrar y a vulnerar y a torcer los pactos que Dios ha puesto para ti. Segundo punto, y aquí voy avanzando, el rechazo. La orfandad siempre también va a heredar el rechazo. Génesis 27:32 dice: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Ahí está Jacob mintiendo para dar la bendición. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú viniese? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Qué fuerte, qué fuerte ese problema en la familia. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Sabemos una crisis familiar tremenda. La amargura, el rechazo, la orfandad son parte, en este caso, de la médula en la vida de Esaú, por las experiencias que va teniendo. Miren, por ejemplo, también lo que pasa con Esaú con otras de sus esposas. Como te decía, Esaú no solo vende su primogenitura, no solo se casa con una ismaelita, yendo en contra de su papá, sino que también es usado como instrumento de división y deshonra a la familia por las tinieblas a causa de su alianza con los heteos. Génesis 26:34 dice: cuando Esaú tenía 40 años, 40 es una generación, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, heteo, con Basemat, hija de Elón, heteo, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Otra traducción dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. De ahí nacen todos los chistes de la nuera o no sé qué. Es terrible lo que está pasando. O sea, miren por favor lo que está alrededor de Esaú y su dinámica familiar. Ya no basta con lo que él estaba viviendo, sino que además las hijas de los heteos con las que él se casa van a ser amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, para sus padres. Los heteos no son cualquier cosa. Escucha esto: cuando yo digo que Esaú se conecta a una simiente, se conecta también al espíritu que rige sobre ellos. Cuando Esaú se conecta a los ismaelitas a través de la Mahalat, se conecta a un espíritu de orfandad. ¿Se acuerdan de Ismael? De la esclava, Agar. Ismael crece como un huérfano. Esaú se casa con una hija de Ismael. Se conecta con un espíritu de orfandad. Acá, Esaú se casa con hijas de los hititas o de los heteos. Judith y Basemat. Y son amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Quiénes eran los heteos? ¿Quiénes eran los hititas? Eran un pueblo guerrero, un pueblo muy combatiente, descendientes de Het, uno de los hijos de Canaán y nieto de Noé. El nombre Het significa terror.
¿Ah? Los hititas eran llamados los hijos del terror. Más tarde iban a ser parte de los asirios, de los ninivitas. Es decir, eran padres de poblaciones que basaban su política de gobierno a través de la violencia y del terror. Según la Biblia, los hititas eran una nación muy poderosa. Ahí hay algunos ejemplos en 2 de Reyes 7:3-6, por ejemplo, el uso de estruendo de carros, ruidos de caballo, que eran parte de cómo se veían los hititas. El terror es un guardián del rechazo. ¿Ya? Yo les pido que se metan no se desconcentran, que se metan en lo que estamos recibiendo y ustedes puedan ver ese lazo, o cómo ese ADN de Esaú va funcionando. Conectado con la orfandad al estar con la ismaelita y ahora con dos hijas de los hititas, de un pueblo descarado, un pueblo que no tenía temor a nada, ni siquiera temor a Dios, y por tanto les daba lo mismo quién era Isaac, un hijo de la promesa, tratando de paralizar y aterrorizar la simiente que Dios había soltado sobre Abraham y sobre Isaac. Estas se levantan como guardianas. Estas se levantan, estoy hablando en el diseño de esa generación, se levantan para ser guardianas de ese sentimiento de rechazo en el que estaba atrapado también Esaú, o ese espíritu de rechazo en el que estaba atrapado. Una de las formas en que el rechazo se blinda o se guarda es trayendo temor, justamente. Es paralizando a través del terror. Es sentirse crónicamente, insisto, no amado, no aceptado, no aprobado, por temor al hombre, por temor a enfrentar situaciones, o sencillamente por temor a reconocerse a sí mismo, tal y como uno es, delante del Señor. Los hititas eran un pueblo que intimidaba y infundían temor. Por ejemplo, creo que uno de los primeros enemigos que tenemos que vencer siempre para heredar la promesa de Dios es superar los miedos personales. Incluye, por ejemplo, la timidez y la vergüenza. Que no solamente tiene que ver con sentir miedo todo el tiempo de andar así, sino cómo esa capacidad que tiene el temor de infundir en nosotros un estado de ánimo nos mantiene paralizados. Mantiene sin poder tomar decisiones. La timidez necesitamos resolverla. ¿Sí? Y lo digo con autoridad. La timidez necesitamos vencerla en nuestro corazón. La vergüenza. La timidez y la vergüenza funcionan como mantos que se ponen ahí para que nosotros no podamos reconocer, insisto, nuestra identidad en el Padre. Y por tanto vivamos ¿qué? En el rechazo. El temor, la timidez, el sentirse avergonzado, tienen esa función. ¿Cuál? Mantenernos en un estado de rechazo. Y yo veo que en este caso, en la vida de Esaú, estas mujeres que mantenían amargado a sus padres, a su herencia, también a él lo mantenían con un corazón rechazado. Lo mantenían sin poder ver quién era él en el Padre. Bueno, no voy a seguir hablando de los hititas porque ya mucho. Entonces, yo te decía, primero, Esaú se ve muy vinculado a la orfandad, al casarse con la ismaelita. Segundo, al rechazo. Pero ese rechazo que estaba vinculado con conectarse con las hijas de los heteos, con las hijas de los del terror, trajo amargura a su papá, pero también raíces de amargura a él mismo. ¿Se acuerdan el verso que leíamos al inicio de Hebreos? Habla de las raíces de amargura que contaminan y más tarde del profano Esaú. Es decir, gran parte de las acciones o el carácter de Esaú está vinculado a la amargura. Efesios 4:30-32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la amargura ya hablamos y si alguien quiere acceder al audio de la enseñanza de la amargura lo puede hacer sin ningún problema. No voy a profundizar mucho en esto porque ya lo vimos, pero sí quiero que vean que está conectado al carácter de Esaú, la amargura. La amargura, por ejemplo, va a generar violencia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si ustedes ven a alguien violento, si ustedes ven a alguien que reacciona con violencia, es porque en las aguas de su alma hay una inundación de amargura. La violencia tiene su origen en la amargura de espíritu. Se hallan sus raíces en la amargura de espíritu. La amargura bloquea el sentido de propósito. No logramos ver con esperanza, no logramos ver con fe. Porque la orfandad, el rechazo y esa raíz de amargura son un bloque enorme que impiden que la persona, insisto, pueda tener una proyección de largo plazo. Pero además la amargura va a generar una mentalidad o un paradigma. La amargura no solo tiene que ver con el sentimiento amargo, sino con pensar en ese estado y por tanto crear una mentalidad. La palabra le llama a eso sabiduría terrenal, animal, diabólica. Imagínense qué estaba pensando Esaú para las decisiones que tomó. Y no solamente para decisiones, como decimos en buen chileno, de guata, sino que decisiones que estaban después prefijadas en su mente. Esaú iba a prometer que se vengaría de Jacob. Tomó una posición determinada no solo en ese momento, sino que la mantuvo en poder vengarse de su hermano por todo lo que él había enfrentado y vivido. Mira lo que decía el salmista en el Salmo 73, verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La amargura, usted decía, crea una mentalidad. Y el diablo aprovecha de ¿qué? De sembrar ¿qué cosa? Sabiduría demoníaca. Sabiduría terrenal y animal. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría no tiene que ver con acumular conocimiento. Es una mirada griega. No es el sabiondo. No es esa imagen. La sabiduría no tiene que ver con acumular conocimiento. La sabiduría tiene que ver con caminar con la mente de Cristo, con resolver con los pensamientos del Rey. ¿Sí? La sabiduría tiene que ver con la capacidad de resolver, con la inventiva, con la inteligencia, con la innovación de ¿qué? De una mente y un corazón puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la contraposición son estos celos amargos que también crean una capacidad de pensar con manipulación, una capacidad de pensar en cómo me vengo, una capacidad de pensar en cómo compito con el otro. ¿Por qué? Porque la marca del rechazo, la marca de la orfandad y la marca de la amargura es tan grande, insisto, que logra crear un mapa mental de cómo enfrentar la vida. Entonces Esaú estaba enlazado en esa línea.
en esos elementos que estaban presentes allí. ¿Cómo nosotros podemos entonces ver y evaluar qué cuestiones de nuestra vida están conectadas aún a ese lazo? ¿Ya? O incluso esta nación. Incluso si uno tuviese que hacer una radiografía al alma de Chile. Cómo gran parte de esos cimientos han estado trazando un ADN, una manera de ser. Esaú siguió mezclando su simiente. No se casó solamente con la ismaelita y con las hititas, sino que además se casó con otras cananeas. Saúl, en Génesis 36:2 dice: Saúl tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada significa placer, pero ese placer que no viene de la pureza, sino de la perversión. Hija de Elón, Eteo. A Holibama, que significa tabernáculo en un lugar alto, seguramente de una sacerdotisa de Ishtar, hija de Aná, y nieta de Sibeón, Jebeo. Él siguió en la mezcla. Entonces vemos cómo, en definitiva, hay acá una contraposición, como les decía, en alimentarse del fruto del Espíritu o dar espacio a los frutos de la carne, vinculados también a ese tipo de sabiduría. Bueno, ahí está Gálatas 5, 19, 23. Es tan fuerte lo que pasa en la simiente de Esaú que Dios lo aborrece. Que Dios termina diciendo: ¿sabes qué? A Esaú lo aborrezco. Y no solo por lo que pasa en Esaú, sino que también por su herencia. La promesa de Esaú de perseguir a Jacob no solo quedó entre Esaú y Jacob. Los hijos de Esaú siguieron persiguiendo a los hijos de Jacob. Israel siempre tuvo que pelear con los amalecitas. Amalec era ¿quién? El nieto de Esaú. Y más tarde, Herodes, el tetrarca, descendía ¿de quién? De los edomitas, de los hijos de Esaú. Hasta Jesús mismo juzgó el templo de Esaú. El segundo templo, ¿se acuerdan? Templo de Herodes. ¿Quién termina juzgándolo? Cristo mismo. Esto se va a caer. Ese templo que tenía Israel ahí no solo era el templo, insisto, del diseño que había recibido David, sino que era ya un diseño pervertido. Era el diseño del templo con un club hípico, con un anfiteatro totalmente griego mezclado, y ahí estaba Herodes en medio. Entonces, ¿cuál es esa dinámica? Esa guerra siguió. Y Dios le dice a Moisés, por ejemplo, que los amalecitas tienen que ser raídos. Josué cumple con ello. Amalec es el que persigue la unción, es una forma de primogenitura, muchas veces. Entonces la unción del Espíritu Santo tiene la autoridad para dar término a las maldiciones de los amalecitas. Mira Éxodo 17:13. Josué deshizo a Amalec. Ese Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Imagínate, recuérdenlo. No quiero nada de Esaú en ustedes. Y Dios lo sigue hablando en hebreo después. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor Nisi, el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Todos nosotros necesitamos pelear contra la orfandad, contra el rechazo, contra la amargura, contra una sabiduría diabólica y terrenal que sale de los celos amargos. Todos nosotros necesitamos quebrar ese diseño que nace de un modelo caído, de un pleito en la familia entre Esaú y Jacob. A David también le tocó
pelear contra los amalecitas porque Saúl no lo quiso resolver. Entonces, cuando el Señor habla de Chile, Él habla la palabra de Abdías. ¿Cómo es eso que habla de Chile? Sí, el Señor dio una palabra que más tarde la voy a seguir profundizando, pero que está en el libro de Abdías. Y mira lo que dice Abdías 1:8. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. El Señor está interesado en quebrar esa sabiduría animal y terrenal que nace de esta amargura. En un tiempo de intercesión que tuvimos, por eso puse esta foto, en un tiempo de intercesión que tuvimos en Calama o Antofagasta, Calama, el Señor nos habló y nos mostró gran parte de lo que sucedía en el valle, en el San Pedro de Atacama. Y veíamos en el espíritu cómo habían puertas abiertas para acceder al segundo cielo y bajar diseños del infierno. Vimos cómo derramamientos de sangre que venían de los incas. Ustedes saben que los incas ponían incluso en las alturas de los volcanes ofrendas de niños nobles. Ponían ahí, por ejemplo, el Cerro El Plomo acá. Encontraron ahí una de esas momias, la más famosa. Y el Señor nos mostraba cómo ese derramamiento de sangre permanente que venía ahí servía para abrir los cielos y, entre comillas, desarrollar un entendimiento demoníaco. Fue muy impactante ver eso. Fue muy fuerte ver cómo, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, habían puertas para conectar las estrellas, insisto, para ver ahí el segundo cielo, diferentes diseños que estos chamanes y brujos bajaban para hacer sus cosas en cualquier otro territorio, no solo en San Pedro de Atacama. Entonces vimos cómo gran parte del diseño de Chile tiene que ver con el ver, tiene que ver con poder ver los cielos abiertos, con tener las estrellas abiertas. Ustedes saben que está el Observatorio del Alma y toda esa historia que muestra cómo nuestro país hoy día tiene los cielos más despejados del mundo para poder ver las estrellas. Pero al mismo tiempo veíamos que esta generación debía cuidar su entendimiento y su corazón. Escucha esto, el entendimiento está más conectado a tu corazón que a tu mente. ¿Sí? Prueba en mí, oh Señor, si hay un camino incorrecto, enderézalo, endereza mis caminos. Tiene que ver más con el corazón, tiene que ver más con lo que Dios deposita en nuestro corazón, el entendimiento. ¿Sí? Entonces veíamos cómo debíamos cuidar a esta generación en su entendimiento. Y yo les quiero hacer ese desafío, y hablando más como, insisto, ahora a la nación. Creo que estamos viviendo un tiempo con una generación muy altiva, que se ufana quizás de sus títulos o su éxito económico, pero su entendimiento está marcado por el rechazo y la orfandad. Entonces necesitamos quebrar todo el conocimiento de Edom, todo el entendimiento de Edom que viene sobre ellos. Hoy día las religiones oficiales están en crisis. Y muchos de ellos, me refiero de ellos a la generación que va entre los 18 y los 40 y tantos años, esa generación que, entre comillas, hoy día está como una transición, se vuelcan a prácticas directamente ocultistas. O sea, vean ustedes, yo no me dedico a ver los matinales, pero vean ustedes que la línea de los tiempos premium en la televisión es hablar de ocultismo. Es entrenar a esta generación en ocultismo, una generación que creció con Harry Potter. Entonces hay una hambre por lo sobrenatural. En Chile, escuchen esto, hay hambre por Dios. Hay hambre, en esta generación hay hambre.
por algo genuino y real. El odio que nosotros vemos de corrientes políticas, corrientes ideológicas, etcétera, viene por esa orfandad desatada que está en el corazón. Esa herida de rechazo tan profunda que hay, que clama: necesito la vida que viene del Padre. ¿Sí? Entonces, no es que haya un rechazo a Dios, hay hambre de Dios en esta generación. Lo importante es que los cielos se abran para que pueda haber un encuentro cara a cara con Él, y no con un modelo religioso, con el Padre, no con los padres, ni con los papas evangélicos o cualquier otra cosa parecida. Voy a leer esto es una cita de Spurgeon, un predicador antiguo del siglo XIX, pero me gustó mucho lo que decía. Decía: este Herodes, hablando de la simiente de Saúl, era un idumeo, es decir, era uno de los descendientes de Saúl, un edomita. Y aunque públicamente se había vuelto judío, la vieja sangre permanecía en él. Según está escrito en lo concerniente a Edom, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. El verdadero Jacob estaba delante de un tetrarca que era de la simiente de Saúl, profano, mundano como su ancestro, y escasa fue la compasión que recibió. Esaú descendía de Abraham según la carne, pero con Jacob fue el pacto según el espíritu. No presagia ningún bien para la simiente espiritual cuando queda, aunque sea por un instante bajo el poder de la simiente carnal. Vemos cómo el hijo de la carne se dedica a burlarse, mientras que el hijo, según la promesa, es llamado a practicar la paciencia. Muy interesante la reflexión que hace Spurgeon respecto al tema. ¿Por qué? Porque siempre Esaú se manifestó después con violencia. Es decir, si tuviese que poner otra cosa más de lo que pasa en la sabiduría animal y terrenal, es que ese ciclo de Esaú termina manifestándose en violencia. O sea, no es casual de que cuando haya un conflicto en la familia que está sostenido con esta línea de orfandad, rechazo, amargura, sabiduría terrenal, animal y demoníaca, eso termina en violencia. Eso repercuta en una manifestación de violencia. Esta palabra el Señor dio contra Esaú en Abdías 1:9. Entonces tus valientes serán atemorizados o temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Pues bien, ya finalizando, el Señor nos llama a ser hijos de la promesa. Mira lo que dice Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Verso 12 de Romanos 9, se le dijo: el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mira qué interesante lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es importante, podamos leerlo. Ustedes lo anoten ahí. Gálatas 4, del 27 al 31, y Romanos 9, del 10 al 16. Porque nos muestra nuestra posición hoy en el Hijo. ¿Para qué? Para no conectarnos con Esaú. Dios nos llama a ser hijos de la promesa. ¿Qué significa Isaac? Risa, gozo. ¿Cuál es el diseño de Esaú? La amargura. Hay mucho de lo que Dios ha desatado sobre nosotros que no lo disfrutamos,
por la amargura, por el rechazo, por la orfandad. Pero los hijos de la promesa caminan en el gozo. Hemos quedado muy cautivos de ese antidiseño, incluso en nuestra mente. ¿Qué tal si nosotros viésemos esa contraposición? Si en vez de la amargura, la promesa, o sea, el gozo hereda promesa. Isaac es el hijo de la promesa. ¿Están acá o no? ¿Qué pasó cuando le da al ángel la noticia a Sara? Se rió y dijo. Y la Biblia en hebreo dice que no solo el Señor abrió su matriz, sino que además le dio fuerza para concebir. Y creo que ese es el tiempo en el que estamos. En una iglesia que pareciera estéril, una iglesia que está llena de cualquier cosa, el Señor está buscando dónde sembrar su semilla, abrir su matriz y decir: gozo. Gócense en mí, hay una promesa. Y si te cuesta, te voy a dar fuerza para concebir. Pero este es el tiempo de quitar, remover las raíces de amargura y establecer raíces en ¿dónde? En el gozo del Espíritu, en el fruto del Espíritu, ¿sí? Para que nuestra estructura como hijos sostenga a la próxima generación, no en la amargura de espíritu, sino en el gozo de saber quién es Él. Y no hablo de que todo el día nos andemos riéndonos, sino el gozo de poder ser consistente en medio de la prueba, ser gente que permanece en medio de los momentos difíciles. Dios no podía edificar su plan en la simiente corrompida de Esaú. Por eso aborreció aquella genética. El Señor necesitaba removerla. Y aquí está la palabra que Dios le entregó a Chile. Esta es una palabra que Dios le entregó a Chile. Abdías 1, 17, 18 dice: pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán, los consumirán. No quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Amén. Entonces, ¿qué mejor que subir en gozo? ¿Qué mejor que subir en las promesas que Él ha depositado en nosotros? Necesitamos sacudirnos del peso de una historia, del peso del rechazo en Chile. Chile ha sido marcado por, entre comillas, padres que han traído orfandad. Imagínense Almagro. Almagro significa, Diego de Almagro, almagra, óxido rojo de hierro. Viene del árabe hispano almagra, arcilla roja, pero también otro topónico es alma magra o alma amarga. Almagro, ¿para qué decir la orfandad y el rechazo de los famosos, entre comillas, padres de esta nación? Que ya lo hemos hablado en otra ocasión. El mismo O'Higgins, el niño rojo, le decían. El niño rojo, su forma de colorín. Qué impresionante, las parábolas. Almagro, que su apellido que tiene que ver con la amargura y tiene que ver también con la arcilla roja. Y O'Higgins, que es marcado por la orfandad. El niño colorín, el niño colorado. Son parábolas proféticas de un antidiseño contra Chile, que hablan de Esaú. ¿Qué está hablando? Bueno, pésenlo, examínenlo. Pero así como Dios tiene en ti un diseño, así el infierno trata de construir antidiseño. Hay algo que estoy seguro: Dios ama a Jacob. Dios te ama. Él te ama mucho. ¿Sí? Lo necesita sacar de nosotros, continuar haciendo su trabajo en quitar de nosotros toda forma en la que Esaú ha marcado parte de nuestro corazón.
Entonces esta mañana yo quiero, la tarde, quiero invitarlos a que en honestidad podamos venir ante el Señor y quitar todo lazo, quitar toda forma que pueda estar en nosotros operando hoy en ese plano. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie para que y dejemos que el Espíritu del Señor traiga luz en medio de nosotros y dejemos que Él también nos hable en relación a lo que pueda estar hoy siendo parte de ese ADN, de ese lazo que pueda estar conectado en nuestro corazón. Este es un año y un tiempo para limpiarnos de toda forma en la que el monte de Esaú nos ha tenido cautivos. Entonces, si 10.000 veces tenemos que hablar de esto, lo vamos a hacer hasta que estemos limpios y podamos avanzar, porque ha sido lo que el Señor nos ha dicho. Y si hay algo fuerte en Esaú, fue esa desobediencia, casi burlándose, o sea, no casi, burlándose de Isaac, de Rebeca y también de la herencia que Dios había puesto en sus manos. Entonces yo quiero pedirte que seas obediente a lo que el Señor te hable, que tú puedas combatir esto con un espíritu opuesto, con un espíritu de obediencia, y dejar que el Señor traiga su libertad a nosotros. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Tú eres quien habla, tú eres quien conoce lo más íntimo de nuestro corazón, y a ti acudimos, a ti corremos, porque tú eres la fuente inagotable. Tú eres nuestro Padre, eres el Abba, fuente viva. Padre, y esta mañana quiero pedirte que tú puedas, Señor, poner tu mano de amor y escudriñar en nosotros toda forma en la que ese lazo o esa genética de Esaú nos ha hecho salir de tu casa y nos ha hecho caminar como cazadores, tratando de competir, tratando de sobrevivir, cuando tú nos quieres en tu casa, en tus moradas, Señor, recibiendo de tu paternidad. En el nombre de Jesús, Señor. Que esas aguas que salen de tu trono puedan remover esta mañana todo sello de orfandad, aunque fue marcada en el vientre por palabras de los papás, por palabras de rechazo, por palabras de decir yo no lo esperé, yo no la esperaba. Todas esas palabras que fueron un sello hoy, Señor, las quitamos de nuestro corazón por la sangre del Hijo, por la sangre de aquel que nos amó primero, y recibimos la sangre de Jesús que nos conecta al Padre. Aún hay gente que dijo palabras, hay algunos de ustedes que dijeron palabras contra sus padres. Quiero invitarte a que puedas pedir perdón delante del Señor y puedas quitar de tu boca toda palabra que maldijo a los padres, porque eso también el enemigo lo ocupó para traer sobre ti orfandad. Así que retiramos toda palabra de deshonra, retiramos toda palabra de maldición, aún con todo lo duro, con todo lo difícil que hayan sido los padres. Señor, hoy retiramos todas esas palabras de nuestro corazón, en el nombre de Jesús.
Y vamos, Señor, aún hasta lo más profundo de nuestra médula, a pedir que toda manera de orfandad salga ahora en el nombre de Jesús, sin hacer daño a nuestro cuerpo. Toda maldición, toda iniquidad de orfandad no la recibimos, Señor. Sale porque es tu sangre la que nos conecta con el Padre, y a través de tu sangre recibimos la identidad que tú has provisto para cada uno de nosotros, Señor. Veo cómo muchos fueron enlazados, un lazo donde áreas de tu alma, de tu corazón, por causa del rechazo, se abrieron para la mezcla. Se abrieron para conectarse como lo hizo Esaú, con ismaelitas, con hititas, con cananeos. Señor, venimos a renunciar a todo pacto con la orfandad. De unirnos con gente que caminaba en orfandad. Venimos a renunciar, Señor, a esa forma de estar vinculado a Ismael, a la esclavitud de la orfandad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, y traemos luz para que también toda forma en la que el temor tomó posición en las puertas del corazón y ser un atemorizador permanente que no dejaba ser libre del rechazo. Venimos a quebrar toda alianza con los hititas en el nombre de Jesús. Se rompen ahora, se rompen. Renunciamos, Señor. Renunciamos a todas las formas en que el temor nos mantuvo cautivo del rechazo. El temor al hombre, el temor a encontrarnos contigo, el temor incluso, Señor, a ver lo que realmente somos. En el nombre de Jesús renunciamos a esos guardianes del corazón y decimos que en ti, Señor, somos libres, que el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, toda esa parálisis que generó el temor, el terror, para no dejarnos caminar en libertad en ti. Sí, Señor. Conoces lo más íntimo, lo más profundo. Nada te es oculto, nada. Y otra vez, Señor, decimos que esas raíces de amargura salen a la luz. Esas raíces que se conectaban al rechazo, a la orfandad, son quemadas. Se quema en el nombre de Jesús todo rastrojo de Esaú, todo el rastrojo de la amargura, Señor, y llamamos el gozo que hay en tus promesas, el gozo de saber que tú estás en y con nosotros. Despojamos, Señor, toda forma de amargura, todo celo amargo, toda contención en nuestro corazón. La exponemos. Si hay celos en tu corazón, si hay celos que han traído esa amargura y te hacen pensar de noche, te hacen incluso meditar en cómo a veces desear el mal al otro, expónelo al Señor. Abre tu corazón a Él, que no quede nada guardado. Señor, hablo a toda estructura en nuestra mente y en el corazón que se construyó en base a los celos amargos, en base a la amargura, al revanchismo, al deseo de venganza, al crear una apariencia, la hipocresía. Todo ese esquema mental que el infierno alimentó, hoy día, Señor, lo ponemos ante ti
Y también decimos que se quema. Se quema toda estructura que daba paso a la sabiduría terrenal, animal, diabólica. En el nombre de Jesús se quema ahora, en el nombre de Jesús, toda esa estructura en tu mente, toda esa estructura en tu corazón y en tu entendimiento. Y decimos que Saúl no tiene autoridad en tu mente, que esa forma es quebrada. Y traemos la sabiduría del cielo, que es pura, que es benigna. Llamamos, Señor, llamamos la sabiduría que viene de ti, que es pacífica, que es justa, que llena de misericordia en nuestros corazones. Señor, y yo pido que tú limpies de nuestras manos y de nuestra boca toda sangre derramada, toda sangre al desear el mal, al hablar mal, al murmurar, al levantarse en contra de otros. Señor, limpia nuestra boca, limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón de toda forma de violencia, de toda manera en la que buscamos, Señor, muchas veces en nuestras propias manos hacer justicia. Límpianos, Señor, límpianos. Señor, yo oro para que este día tú nos enseñes a ser esforzados y valientes, como ese Josué que deshizo a los amalecitas. Así no queremos nada, Señor, de Saúl. Enséñanos a amar la herencia. Amar la herencia que tú has puesto, Señor. Amar tus promesas. Amar cada palabra que tú has dicho sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Muéstranos al Padre una vez más. Espíritu de Dios. Abba, Padre. Así caminaba Esaú, errante, extraviado, lleno de violencia. Y el Señor se acercaba y él caminaba con mayor odio. Y tomaba el lazo y tomaba la lanza y derramaba sangre de animales. Y se casaba con estas extranjeras, con las ismaelitas. Y él se prometía traer amargura y traer revancha y dolor. Y todo el tiempo le pesó haber negociado su primogenitura, haber vendido su primogenitura. Pero aún con todas las oportunidades que el Señor le entregó, decidió permanecer en ese estado de orfandad, de no ver al Padre, de no volverse al Padre. Este día venimos a quebrar de nosotros, Señor, toda tosudez de nuestra mente y de nuestro corazón, toda forma donde el cuello se endurece, donde la cerviz se pone rígida. Todos esos sellos de esclavitud se quebran ahora, Señor, y decimos: queremos volver una vez más al corazón del Padre, donde tú traes identidad, donde traes propósito. Padre bueno, Padre bueno, Padre fiel eres tú, Señor. Padre bueno. Abba Padre, Abba Padre, me conecto a tus promesas, Abba Padre. Me conecto a tus promesas,
Abba Padre, hoy me conecto a tus promesas. Abba Padre, eres la fuente eterna. Tú eres el agua, tú eres el sustento. Abba Padre, Abba Padre, en mí se quebran todos los sellos de orfandad. Al correr a ti, al volverme a ti, Padre bueno, Padre fiel. Abba Padre, Abba Padre, hijos de la promesa, hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. En medio de Sión, en medio de Sión, tú eres nuestro Padre amado, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Recibía cómo el Señor va a seguir removiendo y sanando durante este tiempo muchas familias que no podían estar ni siquiera sentadas a la mesa juntas. Ve cómo el Señor pone sobre ti la pureza de un corazón confiado en que el Padre le guarda y en que el Padre pone su voz en ti. Señor, hablamos reconciliación, profetizamos un tiempo de sanidad en las familias, devolverse el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, en el nombre de Jesús. Y vengo a apartar todo lazo ismaelita, todo lazo cananeo, todos esos lazos de mezcla. Se apartan de tu corazón. Esa gente que venía a contaminarte con más orfandad, hoy ponemos límite. Decimos que no pueden tocar tu corazón, y oramos para que la misericordia del Padre venga sobre ellos y ellos puedan ser sanos. Pero ponemos límite hoy, toda estrategia del infierno para mezclarte, para conectarte con gente que no tenía el corazón en este tiempo de sanidad que tú necesitas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que hablamos sobre este país, hablamos sobre Chile, Señor. Hablamos a los cimientos más profundos, para que esas aguas del Padre, esas aguas que vienen de la fuente del Padre, puedan llegar a lo más íntimo de esta nación, a lo más profundo. Señor, aquí estamos.
Oramos para que sean desconectadas todas esas fuentes de orfandad. Las exponemos ante ti, Señor. Esos falsos padres que desataron una genética de amargura, de rechazo, de orfandad sobre este país. Nos desconectamos de eso este día. Nos desconectamos de ello en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos desconectamos de toda forma en la que alma magra, la orfandad de sentirnos rechazados, de sentirnos desplazados. Hoy, Señor, renunciamos una vez más y decimos que la identidad de este país está en ti. La identidad de las generaciones de esta nación están en ti, únicamente en ti, Señor. Hablamos, Señor, salud, hablamos sanidad. Aún ese cobre rojo, ese cobre rojizo que es lo que más sale de esta tierra. Hablamos de ese vientre, Señor, para que tu voz prevalezca y se ordenen aún los productos naturales, se ordenen aún los recursos de esta tierra. Tu voz y todo lo que salga de esta tierra traiga gloria a tu nombre. Y no más maldición, no más ciclos de rechazo. En el nombre de Jesús. Quebramos toda mentalidad de esclavitud asociada a la tierra. Toda mente de esclavitud asociada a ese rechazo que salía de la tierra en el nombre de Jesús. Y hablo, Señor, que esas fuentes de agua fresca, esas fuentes de agua viva limpian el entendimiento, Señor, para generar conforme a tus diseños, para producir conforme a tus diseños. En el nombre de Jesús decimos que así es, así será en medio de esta generación. En el nombre de Jesús.